Quería arrancar. Yo soy maestra, trabajo con niños con desafíos y el cuento es parte de la vida del maestro. Así que, bueno, los iba a invitar por un ratito a volver a ser niños, a estar adentro de un salón. Los maestros contamos cuentos. Así que a escuchar atentamente. Es un cuento cortito, pero muy profundo para mí. Así que lo comparto con todo mi amor para ustedes. Por 4 esquinitas de nada se llama. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar a casa grande, dicen todos. Allí están los redonditos y Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar a la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Sé redondo, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas, pero no lo logra. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito, pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. No, dice Cuadradito, me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la casa grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. Es la puerta. Quería preguntarte, para arrancar, ¿por qué elegiste este cuento y qué podemos saber o qué pueden ver los maestros de este cuento? Bueno, primero elegí el cuento porque, como les dije, los maestros contamos muchas historias adentro del aula, a veces cuentos que ya están escritos y otras que inventamos para enseñar. Pero particularmente elegí este cuento porque para mí es como súper importante entender que es el entorno que tiene que cambiar para que haya una escuela para todos. No son los niños, sobre todo hablando de neurodiversidad, ¿no? Hablando de hoy funcionamientos neurodiversos de los niños. Hoy estamos enfrentados a un mundo completamente neurodiverso. Entonces, creo que si nosotros seguimos planteando la escuela desde el mismo lugar, estática, inmóvil, con una forma de aprender. Bueno, acá con esto que ustedes proponen es maravilloso, pero digo, con una única forma de aprender, evaluando de una única manera, vamos derecho al fracaso. Yo me dedico, o sea, lo mío son los niños no convencionales, los diferentes, los que durante muchos años estuvieron a la vera de la educación, o sea, tenían escuelas especiales, estaban en un lugar particular y si hablo de más atrás, hasta escondidos en las casas. Hoy tenemos que aprender a convivir con la neurodiversidad, tienen que estar entre nosotros, todas las personas, todos tienen derecho a aprender, de la forma en que sea. Estaba pensando en esta idea vos hablabas de escuelas especiales y cómo era, bueno, llegan hasta este punto los chicos, no hay que forzarlos. Hoy la mayoría de los chicos están en escuelas integradas, o mejor dicho, están integrados en la escuela. Y el desafío de los docentes, ¿cómo es? A ver si, perdón, hago la pregunta de nuevo. ¿Cómo hacen los docentes para aceptar el desafío y entender cuáles son las dinámicas o las dificultades que puede tener un chico? Por ejemplo, en el espectro autista, donde te desarrollás vos, pero que no sea como un efecto de placebo, lo tengo en el aula y nada más, ¿viste? Porque también
uno se encuentra ante esas situaciones, ¿no? Bueno, viene, se sienta, doy la clase, está integrado, pero doy la clase para los otros 29 chicos. Exacto. Bueno, ahí tenemos un cambio de paradigma, o sea, o por lo menos vamos caminando hacia un cambio de paradigma. El estar integrado no es estar incluido. O sea, eso que vos marcás de que tengo un niño dentro de la clase, pero está en un rincón haciendo sus cosas, o él en su mundo, como pasa dentro del espectro, no quiere decir estar incluido. Incluir, es más, te diría que hasta ese término va a evolucionar, porque incluir implica de uno que está en un plano superior que le permite la entrada a otro. Yo rompo con eso también. O sea, no hay que incluir, tenemos que abrir las puertas, agrandar las puertas. La única manera de poder entender esto que hablo, este concepto nuevo de neurodiversidad, es conviviendo y viendo y observando que hay diferentes modos de procesar la información, diferentes formas de aprendizaje, diferentes formas de funcionamiento. Es la única manera. Yo no puedo saber cómo va a funcionar un niño si no estoy con él, si no convivo con él, si no lo observo, si no me entrego a la atención plena. Y ahí combino mi otra actividad, que es estar plenamente con un niño, mirarlo, ver qué hace, saber cómo lo sigo en sus intereses, cómo aprende. Yo a veces paso horas tratando de descifrar y vengo con el plan perfecto a mis clases. Yo tengo, como buena maestra, planifico, hago y después ese niño me devuelve a mí que mi plan lo tengo que guardar en un costado para poder entregarme a lo que él me está demandando o qué es lo que necesita. Entonces, pero no es de teoría, es verdaderamente conviviendo con eso, estando en nuestras aulas, viendo que otros tienen que tener más paciencia. El tener un niño neurodiverso dentro del aula es enriquecedor, no solamente para el niño que tiene que ser incluido, sino para el resto, para los demás. Los demás aprenden de paciencia, aprenden de cooperación, aprenden de solidaridad, lo que dijo la otra compañera que disertó antes, cooperar con el que no va del mismo modo que yo. Yo lo tengo todos los días, por suerte estoy en una institución que incluye niños, o sea que puedo hablar desde el llano, no desde la teoría, y esto se construye, o sea, muchas veces no sabemos qué vamos a hacer, pero el no saber no quiere decir que cerremos la puerta. Hay que cambiar el no estoy preparado por el estoy disponible, estoy dispuesto a abrirte la puerta y aprender de vos también, porque tiene mucho para darnos. ¿Cómo se tiene que formar un docente para tener a un chico de estas características en el aula? Y bueno, mira, hoy la información, ayer lo dijeron de todas las formas posibles, la información está a un clic. O sea, uno puede verdaderamente instruirse, informarse, buscar redes. Hoy está, la información está, entonces el decir no estoy preparado ya no es excusa. Entonces, obviamente tenemos que estudiar, yo me dediqué la vida entera y sigo estudiando para poder trabajar con ellos, pero verdaderamente el no tener información hoy no es posible, tenemos que buscar otra excusa. Hay que derribar muchos mitos, hay que romper con muchas creencias y muchos mandatos, que son las barreras más difíciles de derribar, las más difíciles de derribar, lo que creemos de la discapacidad. Lo que creemos, tenemos un modelo de la discapacidad médico, un modelo que habla de una persona que tiene alguna falla que verdaderamente no funciona y que está un poco rota y que nosotros tenemos que arreglar. Y a mí me gusta soñar con un mundo, con un modelo social de la discapacidad, donde yo en mi ambiente y en mi lugar vea cómo lo puedo cambiar para que todos andemos. Vos sabés que dijiste la palabra discapacidad recién, ¿no? En una época había ciertas palabras que no se decían. Yo era una de las personas que no decía ciertas palabras y recuerdo que en una entrevista con Verónica Zucáxer, que es una escritora argentina y es sorda,
yo empecé a hablar de chicos con hipoacusia y etcétera, y empecé a hacer esos malabares con la lengua Elíptico, que uno claro. trata de decir lo que no quiere decir, ¿no? Y ella me dijo, yo soy sorda, ¿no? Y fue como que me bajó, de esa cuerda floja donde yo estaba, me tiró de un ondazo. Dije, ok, listo. A veces el no decirlo es más miedo que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos en el aula que tenemos un chico con espectro autista, que tenemos un chico distinto? De nuevo, estoy cayendo en un montón de frases, ¿no? Así, lo primero es así, nombrarlo lo que es, por supuesto que depende del nivel y de la anuencia de él. A veces se le pregunta si querés que le expliquemos a los amigos qué sentís, cómo te pasa, cómo funcionás. Muchas veces si son más grandecitos y de alto funcionamiento, se le pregunta, ¿vos querés que yo le explique a tus compañeros? ¿Querés explicarle vos? O sea, se construye eso, ¿no? Tenemos que perder el miedo a la palabra. A ver, igual el prefijo dis ya habla de que hay algo de menos, ¿tá? Tampoco me gusta mucho, pero bueno, esto es personal. Son personas. Bueno, pero la palabra neurodiverso no tiene ninguna carga negativa. No, y sin embargo los nombras igual, porque neurodiversos somos todos, o sea, el que funciona más rápido, más lento, entonces es interesante ese término. Es más, ahora se está trascendiendo a la neuroarmonía, o sea, neurodiversidad, pasar a la neuroarmonía, cómo pasamos a funcionar armónicamente todos, desde diferentes funcionamientos. Pero así, y sobre todo poniendo mucho énfasis en que son personas, no son autistas, no son Down, son personas con síndrome de Down, personas con autismo. Marca mucho la diferencia. Somos todos personas, ahí somos todos iguales. Algunos con alguna condición que justamente por ser condición, valga la redundancia, nos condiciona. ¿En qué momento un chico integrado en el aula ya sea en la primaria o en el liceo, en qué momento puede sentir que ciertos contenidos no los puede abordar y hace mella en su persona? Y bueno, eso nos pasa, o sea, pasa desde los niveles más chiquitos, ¿no? Muchos niños expresan desde muy chiquititos, no sé lo que me pasa, no entiendo, me molestan los ruidos, no me gusta tal cosa, o sea, depende, obviamente todo depende de cada persona y de cada ser humano, pero desde muy chiquitos pueden darse cuenta. Yo tengo niños muy chiquititos que ya o te marcan con las manitos que algo les molesta, y bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que agrandar la puerta, cambiar el entorno, ver cómo modificamos lo que está establecido. Cuesta mucho. A ver, es muy fácil, por ejemplo, con esto de la discapacidad, sobre todo la motriz, hacer una rampa. Es visible eso, pero es mucho más difícil derribar eso cuando la barrera es interna. Yo no quiero tener un niño dentro de mi clase así, yo no sé cómo atenderlo. Ahí hay que acompañar. Ahí los que creemos que se puede, hay que ir y estar y remangarse y acompañarlos. ¿Cómo es cuando uno piensa en una situación escolar, en cualquier situación escolar, uno piensa, sobre todo hoy, después de la pandemia, colegio, y están los estudiantes, los maestros, los directivos y los padres. Ese mundo, ¿cómo funciona con un chico, por ejemplo, con un autista? ¿Con un niño con autismo? Ok, acepto la corrección. Y bueno, se trabaja con la comunidad también, ¿no? Porque esto que vos marcabas antes, que es súper interesante lo que decís, a veces pasa que por no nombrarlo o por dejarlo disimulado, que no deja de ser porque tenemos miedo a no saber cómo, es un elefante blanco que lo vemos todos y no queremos reconocerlo. Entonces, a mí me parece que es interesante trabajar con la comunidad. Todos los que participan en el entorno de ese niño debemos poder
saber de eso, conversar, intercambiar, o sea, eso sería el ideal. O sea que lo que estás diciendo es, no solamente es el trabajo con la familia de ese chico, sino es con todas las familias del curso, por ejemplo. Todas las familias, toda la comunidad, el portero de la escuela, el del kiosco. Mira, te voy a contar una anécdota muy linda. Yo tenía un chiquito, no sé si tenemos tiempo, está. Un chiquito que le costaba mucho salir de los espacios porque tienen conductas muy rígidas y todo. Y yo tenía un puestero, un señor que vendía verduras en la esquina donde yo atendía. Y yo fui un día y me dice, ¿qué hace usted, maestra? Me decía, maestra. Y le digo, bueno, yo atiendo a chiquitos que a veces les cuesta aprender. Ah, tal, le dije, y eso le venía a pedir. Yo puedo venir acá con Alfonso que le cuesta salir y le cuesta ir. Me dice, sí, claro. Bueno, le explico. Alfonso, no le hable muy fuerte. O sea, yo preparé a ese señor para llevar a Alfonso. Yo quería trabajar en aquel entonces partir a la mitad, lo que eran 2 mitades, o sea, el puestero me dejaba agarrar las manzanas, partirlas, Alfonso, y Alfonso entraba y se tapaba así porque no quería verlo. Y él me dijo, después me explica qué es lo que tiene. Yo terminé mi clase a las 8 de la noche, ya cansada, le dije, uy, tengo que ir al puestero a contarle. Y fui a contarle lo que era. Y él me dijo, qué bueno, maestra, porque nunca nadie me... Yo los veía raros, pero no sabía qué tenían. Entonces, yo creo que es como predicar, hay que ir de a uno. Hoy lo decía ahí afuera, yendo de a uno y vamos explicando y vamos contando, porque además si las proyecciones, no es tema de esta conversación, pero si siguen... eran 1 de cada 1000 y vamos 2 de cada 60, o sea que dentro del espectro te estoy hablando. Así que vaya si tendremos que aprender a convivir. ¿Qué es eso de 1 de cada 1000 y 2 de 60? Niños. ¿Pero en la escuela o...? No, en el mundo. ¿Y por qué? Bueno, hiciste la pregunta que le tenés que hacer a los investigadores. Están buscando causas... ambientales, el uso de las pantallas, muy chiquititos, ha agudizado, a veces es eso, buscan en la alimentación, buscan en el uso de los celulares en las mamás embarazadas, o sea, hay muchas investigaciones al respecto, no se sabe, pero sí hay un aumento, y también hay criterios diagnósticos más amplios, entonces han entrado dentro del espectro un montón de niños que antes no cuadraban dentro de eso, pero no sabemos bien, pero están y acá estamos. Creo que por ahí la gran enseñanza de la charla de ahora es que hay que hablar. Hay que hablar, hay que convivir, hay que derribar mitos, el tema de la charla era cómo sostener aulas inclusivas. Y yo había hecho una diapositiva que, bueno, me olvidé de pasarla y no pasa nada, que decía cómo construir, cómo soñar, cómo co-construir, cómo crear y cómo sostener. O sea, no solo sostener, hay que muchas cosas. Así que, nada, yo te agradezco verdaderamente la oportunidad porque siento que de alguna forma